8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Antes de meditar en este dogma mariano, te invito a que leamos, escuchemos y a la vez contemplemos este texto del Evangelio. Del Evangelio según San Lucas. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Tal vez estás pensando que es un error el haber leído el texto de la Anunciación hoy que celebramos a la Inmaculada Concepción. No, no es un error. Voy a tratar de explicártelo. Antes de empezar a explicar esto, quisiera que te hicieras una pregunta. ¿Qué es en sí lo que celebramos en esta fiesta, en esta solemnidad en algunos lugares de la Inmaculada Concepción? Para responder, voy a remontarme al decreto en el que el Santo Padre declara de manera solemne en el año de 1854, fue el Papa Pío IX, declara solemnemente este dogma. El Santo Padre decía en la bula: «Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles». Es decir, que lo que celebramos es que por una gracia especial concedida por Dios, María fue preservada de todo pecado desde su concepción, y todo por gracia divina. Ahora surge una segunda pregunta. ¿Por qué María fue concebida sin mancha del pecado original? Vamos a tratar de responder esto. En el proyecto redentor de Dios, es decir, en su deseo de enviar a su Hijo para salvarnos a fin de acabar con el poder de la muerte y del pecado, Él escogió a María desde toda la eternidad, la llamó y la consagró para que fuera la madre de Jesús, como lo escuchamos en el Evangelio que leímos al principio. Ahora entiendes por qué lo leímos. Al inicio de este mensaje decíamos que lo que celebramos es la concepción inmaculada de María. Y si nos preguntáramos ¿por qué? La respuesta es porque iba a ser la madre de su Hijo. Dicho de otra manera, por una gracia especial quiso Dios preparar un lugar puro, inmaculado, en el cual naciera su Hijo, que a su vez también era inmaculado. Nuestra beata Madre María Inés
en uno escrito, en una reflexión que hizo en el año de 1933 en unos ejercicios espirituales, meditaba en este dogma y dijo de manera muy sencilla: «Oh Dios mío, yo lo creo firmemente. Inmaculada tenía que ser la madre de un Dios inmaculado». Sin pretender explicar del todo, obviamente, este dogma, quisiera compartirte algo. Hacia el siglo XIV, en un debate de sabios, imagínate la escena, estamos en la Universidad de la Sorbona, en París, entre los presentes hay doctores, expertos en filosofía, teólogos, y entre ellos había un fraile franciscano que además, obviamente, era conocedor, pero sobre todo amante de María Santísima. Y para tratar de explicar este dogma, le preguntó a todos los presentes: ¿a Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? A todo esto, pues obviamente los que estaban ahí presentes contestaron: claro, a Dios le convenía que María, su madre, naciera sin ninguna mancha. Era lo más honroso para Dios, ¿no? Después lanza una segunda pregunta: ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha del pecado original? ¿Y qué creen que respondieron? Claro, Dios lo puede todo y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha, es decir, fuera inmaculada. Se hizo un silencio y este fraile franciscano, que por cierto no te he dicho su nombre, se llama Juan Duns Scoto, lanzó una tercera pregunta: ¿lo que a Dios le conviene hacer, lo hace o no lo hace? La respuesta fue evidente. Lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. Entonces aquel fraile exclamó: luego, para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha del pecado original. Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, sin mancha. Por lo tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor para hacerlo, lo hace. Pudo, quiso y lo hizo. Pudo porque era Dios, quiso porque era hijo, luego lo hizo porque era Dios y también hijo. Obviamente todos los presentes aplaudieron y aceptaron esta verdad expuesta de una manera tan sencilla y a la vez tan lógica. Ahora que ya sabemos qué se celebra hoy en la solemnidad de la Inmaculada Concepción y también podemos responder un poco por qué María fue preservada del pecado, es decir, por qué fue inmaculada, te invito a que te hagas una nueva pregunta. ¿Qué significa o qué implica para ti, y obviamente también para mí, el celebrar a María Inmaculada? Voy a tratar de responder con algunos argumentos. Celebrar a la Madre de Jesús y celebrarla como inmaculada, es decir, reconocer que Dios la preservó desde el primer instante, desde su concepción, de toda mancha del pecado original, en primer lugar significa creer que así como la Virgen María fue dotada por Dios con todos los dones a la medida de su misión, que era una misión muy importante, esto lo dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium número 53, así como lo hizo con ella, lo hace también contigo. Él, antes de encargarnos algo, antes de pedirnos algo, siempre nos da su gracia por adelantado. Piensa un poco en tu misión como padre, como esposo, como esposa, como madre, como hijo, como hija, como maestro, como alumno. ¿Cuántas veces experimentas que todo te desborda? ¿Te has puesto a pensar que si Dios te está pidiendo eso es porque antes te dio la gracia para poderlo hacer? Dios así lo hace. Él no pide más allá de lo que sabe que podemos dar y no dar por nuestras propias fuerzas, sino darlo porque Él nos asiste con su gracia. Celebrar a María Inmaculada implica, en segundo término, para ti y para mí, creer que María tiene un lugar muy especial dentro de la Iglesia, dentro de la historia de la salvación.
La respuesta es evidente. Es porque es la Madre de Dios. Pero ahora cabe una segunda pregunta especial para nosotros. ¿Qué lugar ocupa María en tu vida? ¿Qué lugar ocupa María en mi vida? ¿Qué lugar ocupa en nuestro corazón? Yo creo que hay que pensarlo. María es madre porque de hecho así lo quiso Dios y desde toda la eternidad lo pienso así. Para Jesús, Madre de Jesús, y para nosotros. Ella es madre, compañera, amiga. Ella quiere guiarte, quiere acompañarte, quiere cuidarte. Ella te ama con una ternura especial. Ahora la cuestión es, ¿la dejamos que nos ame? Celebrar a la Inmaculada también es entender el valor que la pureza tiene en el plan de Dios. Cuando tú y yo nacimos, nuestra alma estaba marcada por el pecado original y gracias al bautismo recuperamos la blancura y la pureza. Se acerca la Navidad y si queremos que Jesús nazca de nuevo en nuestros corazones, esforcémonos por mantener nuestro corazón libre del pecado y si por nuestra debilidad caemos, pidámosle a ella, la toda pura, que nos ayude, que nos guíe. Te recuerdo también que para conservar limpia nuestra alma y nuestro corazón, tenemos los sacramentos, el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía, en donde nos encontramos con Jesús vivo. Y por último, celebrar a la Inmaculada Concepción es recordar que María, la llena de gracia, la Inmaculada, es el modelo perfecto y la imagen de la santidad a la que estamos llamadas y llamados tú y yo. Claro, contamos con la gracia de Dios. Recordemos que este misterio de la Inmaculada Concepción es como una especie de conjunción entre la llamada de Dios y la respuesta nuestra. Porque, claro, puedes pensar, María fue preservada de la mancha del pecado original y por lo tanto pues su vida fue más fácil. Pero no podemos olvidar que ella con su fe y con su obediencia constantemente a lo largo de su vida respondió al llamado de Dios. ¿Te acuerdas del texto que leímos al inicio? El ángel le hizo una propuesta. María pudo haber dicho que no, pero dijo que sí. Se unió en ese momento al plan de Dios. La Virgen recibió la gracia de ser preservada del pecado. Así fue su existencia, pero a lo largo de su vida nos demostró que el Señor nos asiste con su gracia, nos propone su gracia y si la acogemos, Él hace maravillas. Quisiera terminar este momento con una frase que la Beata Madre María Inés escribió en una carta colectiva a algunas de sus hijas, pero en este momento pienso que esta frase nos la podemos aplicar tú y yo. Dijo la Madre María Inés, que la Virgen, en su gran dogma de la Inmaculada Concepción, haya llenado sus corazones y les haya hecho comprender que, si fue escogida, fue teniendo en cuenta los méritos de su Hijo, pero que ella correspondió siempre a la gracia del Señor y supo ser la digna Madre de Dios. El Señor no nos deja y ella, María, nos acompaña en el caminar. Hasta aquí la frase de la Madre María Inés. Termino este momento invitándote a, así como María, vivir plenamente acogiendo la gracia de Dios, aceptando en todo momento su protección materna y también en este momento te invito a que le pidas a la Beata Madre María Inés que sea tu compañera de camino.